Entonces, chicos, buenas noches. Vamos a hablar de la parte de histología vegetal. Este, eh, Vamos a hablar específicamente, ¿no es cierto?, de la botánica, que es la ciencia que se encarga de estudiar la gran cantidad de formas de vida relacionadas con organismos de nutrición autótrofa, ¿no es cierto?, que van a ser básicamente plantas superiores, terrestres y acuáticas, y también plantas inferiores relacionadas con las algas, que pueden ser de tipo eucariota, como por ejemplo las clorofitas, o de tipo procariota, como el caso de las cianobacterias, pero que tienen algo en común, ¿sí? Tienen algo en común. ¿Qué realizan básicamente estos organismos que son parte, ¿no es cierto?, del estudio de la botánica? Tienen algo en común para que la botánica los estudie. ¿Qué es lo que hacen, chicos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Alguien, por favor, puede usarle el micrófono y poder responder la pregunta o tal vez necesitan, o tal vez escribir por el chat? Hacen algo. Les voy a ayudar. Empieza con foto y termina en síntesis. ¿Qué hace? Fotosíntesis. Obvio que hacen fotosíntesis. Y la fotosíntesis, chicos, es un tipo de nutrición autótrofa o heterótrofa. Autótrofa. Autótrofa. ¿Ya? Entonces es una nutrición autótrofa. ¿En base a qué se da esta nutrición autótrofa? A pigmentos que aparecen dentro de las plantas, que se llaman básicamente, ¿no es cierto?, en este caso, la clorofila, ¿no? La clorofila tiene una función muy importante para que las plantas puedan realizar fotosíntesis. Son los pigmentos de clorofila los que nos permiten transformar, ¿no es cierto?, una parte de la energía lumínica a energía química. Y en eso se basa básicamente la fotosíntesis. Entonces, el estudio específicamente de la botánica o del reino vegetal o del estudio, ¿no es cierto?, de la fisiología vegetal, se basa en eso, en fotosíntesis, en nutrición autótrofa, en clorofila y todos los aspectos que tienen que ver relacionados con la evolución de estos seres vivos, ¿no es cierto? Entonces, chicos, eso es lo que básicamente vamos a estudiar. ¿Ya? Vamos a entrar entonces a hablar un poco de la botánica, específicamente desde los tejidos vegetales. Pero, acá tenemos que hacer un paréntesis muy importante. ¿Ya? El paréntesis es el siguiente, chicos. Escúchenme. Hay un grupo de plantas que se les llama cormofitas, ¿no es cierto? Y hay otro grupo de plantas que se les llama plantas teridofitas, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, solo las plantas cormofitas, solo las plantas cormofitas, son aquellas plantas que van a tener tejidos. O sea, se les considera plantas vasculares. A ver, entonces para recordar un poco con ustedes, muchachos, ¿alguien me puede por favor decir qué es un tejido? ¿Qué es un tejido? ¿Qué es un tejido, chicos? Estamos hablando de un tejido, obviamente, vegetal. Cuidado que me digan otro tejido. Lo que teje mi abuelita, me van a decir. ¿Qué es un tejido? A ver. ¿Qué es un tejido? Es un conjunto de Unión de células. células. Claro, Conjunto de células que se comunican a través de plasmodesmos. exacto. Va a haber una interacción mediante plasmodesmos, ¿no es cierto? En el caso, básicamente, de este tipo de tejidos. Bacán. Chicos, si está viendo un conjunto de células que se está interactuando, pues básicamente este tejido va a formar órganos. ¿Quedó claro? Entonces, si yo tengo un alga, me imagino, a ver, el cochayuyo, por ejemplo, o el nostoc, por ejemplo, o la llulucha. ¿Esas algas, chicos, tienen tejidos? ¿Sí o no? Conocen el nostoc, ¿no es cierto? Muchachos, ¿conocen el nostoc? Es decir, sí o no. ¿Conocen o no para que se los presente?
Conocen el nostoc. Sí, conocen el nostoc. No, Solo que no lo conocen con ese nombre. ¿Ya? Sí conocen el nostoc, solo que no lo conocen con el nombre de nostoc. Se llama Llulucha, Murmunta, Cúscuro también le llaman, ¿cierto? Se los voy a presentar a la Llulucha. Espérenme. Ujú. Espérenme. ¿Dónde estás? Acá está. Espérenme. ¿Dónde está? ¿Ya? Vamos a buscar al nostoc comune. Acá está. ¿Ya? Entonces, si ven la pantalla, ¿no? Listo. Bacán. Este es el nostoc. Ahora díganme, ¿conocen o no el nostoc, chicos? ¿Conocen o no el nostoc? sí. ¿Conocen o no? Ya. ¿Sí? Ahora este es el nostoc. Miren acá. Este que están viendo acá es el nostoc comune. En quechua se llama llullucha, en el norte le llaman, en Lima, Cúscuro, en la parte del norte llaman murmunta. Esto es una alga, es una alguita de tipo procariota, es una proca alga. ¿Sí? Si yo alguna vez ustedes han comido un locro de zapallo, y en su locro de zapallo les han servido estas cositas, o sea, han mezclado tu locrito de zapallo con unas esferitas de color verde, medias gelatinosas, si alguna vez ustedes han comido todo lo demás, ¿sí? Yo incluso pensé que era una alverjita podrida, pero bueno, mi mamá luego me explicó que no es una alverjita. Me dijo, esto se llama el nostoc, esto se llama el ayuyucha. Si tú agarras un nostoc, cualquiera de estos, y ¡plac! Lo aplastas por una técnica llamada el squash, y lo veo al microscopio, voy a tener esta estructura que estoy viendo acá. Se va a observar esto que estoy viendo acá. Ven acá, ¿no? Esto sería básicamente la cianobacteria, chicos. Esta cianobacteria es justamente, ¿no es cierto?, un organismo que estudia la botánica, autótrofo que hace fotosíntesis, pero que no forma tejidos. ¿Sí? Para que ustedes me puedan entender de forma un poco más clara, muchachos, vamos a un poquito ampliar la imagencita, ¿ya? ¿Están viendo cada bolita que está acá? ¿Están viendo cada bolita? ¿Ven ahí cada bolita verdecita? ¿Ven, sí o no? Ya. Cada bolita que ustedes están viendo ahí, chicos, es una cianobacteria. Es una cianobacteria. Las cianobacterias están unidas. ¿Unidas mediante qué cosa? Unidas mediante esta cosita roja que voy a colocar alrededor de ellas, que se llama vaina mucilaginosa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Chicos, hablen, por favor. ¿Cómo se llama? Vaina mucilaginosa. La vaina mucilaginosa. Entonces quiere decir que estas cianobacterias están unidas mediante la vaina mucilaginosa. Y la pregunta es, ¿esta unión forma un tejido o forma una colonia? ¿Qué forma? Una colonia. Una colonia. No es un tejido, porque primero no hay plasmodesmos, ¿sí? No hay interacción entre células, no hay intercambio de nutrientes. Es una colonia. Por lo tanto, chicos, si este organismo llamado Lulucha, Nostoc, Murmunta, Cúscuro no tiene tejidos, ¿puedo yo estudiar a este organismo dentro, usando ese ejemplo, dentro de los tejidos vegetales? ¿Sí o no? ¿Puede tener tejidos vegetales? ¿Puede, tener tejido meristemático, parenquimatoso, etcétera, etcétera? ¿Puede? ¿Sí o no? ¿Puede o no tener? No. No, no los tiene. Y si no los tiene, este grupo de plantas, chicos, o grupo de plantas que no van a presentar justamente este grupo este grupo, ¿no es cierto?, de, este, de, de tejidos, ¿no es cierto?, pues no son objeto de estudio de la histología vegetal. Si se me entiende, ¿no es cierto? Entonces, ahí justamente va la importancia de lo que yo les decía de antes, ¿no? Y la importancia viene en qué? En que nosotros vamos a estudiar la histología vegetal para poder entender, ¿no es cierto?, qué plantas tienen tejidos y qué plantas no tienen tejidos.
Entonces, las plantas que tienen tejidos se conocen plantas cormofitas, ¿sí? Todas las plantas que tienen tejidos se les conoce como plantas cormofitas, ¿ya? Entonces, son estas las que básicamente van a presentar, como les decía, tejidos, ¿sí? Van a presentar, como les decía, tejidos, ¿cierto? Todas estas plantas cormofitas van a presentar, ¿no es cierto?, tejidos. ¿Listo? Entonces, a estas plantas que se les llama, ¿no es cierto?, cormofitas, pues se les van a dividir un grupo de plantas, ¿no? Van a estar ¿quiénes? Todas las que son consideradas vasculares, como por ejemplo las pteridofitas. ¿Conocen qué es una pteridofita? Sí conocen seguramente, pero no con el nombre de pteridofita. Les voy a ayudar quién es una planta pteridofita. Empieza con helecho, perdón, empieza con E y termina en lecho. Y me he confundido. ¿Cómo se llaman estas? Los helechos, ¿no? Y las plantas llamadas básicamente espermatofitas. Todas las plantas que son relacionadas, chicos, con, básicamente, relacionadas con plantas espermatofitas, son las que van a presentar semillas. Entonces, ¿quién serían las espermatofitas? Todas las plantas fanerógamas. Todas las plantas fanerógamas. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante entenderlo. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer un estudio de la botánica, específicamente estudio, ¿no es cierto?, de los tejidos vegetales, ¿de qué tipo de plantas? De las pteridofitas, como los helechos, y de las espermafofitas, como las plantas que tengan semilla. Acá estarán las gimnospermas y también estarán las angiospermas, ¿cierto? Esas son. Entonces forman verdaderos tejidos y órganos. Recuerdan lo que yo les decía, ¿no? Y van a tener algo muy importante. De ahí viene la palabra cormo. De ahí viene esa estructura de cormo, ¿no? ¿Qué cosa es el cormo? Cuando la planta posee raíz, tallo y hoja. ¿Quedó claro? Cuando una planta tiene tallo, raíz y hoja. Eso básicamente es el cormo. ¿Listo? Es el cormo. ¿Bacán? Entonces, si yo regreso a la otra pantallita, ¿cierto? Y donde yo les mostraba, ¿no es cierto?, al Nostoc, pregunta, ¿este Nostoc, chicos, tiene cormo? ¿Tiene cormo? Hola. ¿El Nostoc acá tiene cormo? No, Claro que no. Tiene tallo, tiene, tiene, ¿no es cierto?, hoja, tiene raíz, ¿sí o no? ¿Tiene sí o no? No, No, no los tiene. Por lo tanto, no tiene tejido, uno, no tiene básicamente, ¿no es cierto?, bases vasculares y no tiene básicamente cormo. Por lo tanto, no son tejidos, no tienen tejidos. ¿Quiénes sí? Todas las plantas que sean pteridofitas y espermatofitas. Entonces, por lo que solo se puede hablar de diferentes tipos de tejidos para este grupo de plantas. Entonces, cuando tú hagas tejido meristemático, parenquimatoso, ¿no es cierto?, colenquimatoso, etcétera, etcétera, solamente tú vas a hablar de aquellos grupos de plantas que tienen cormo, que tienen haces vasculares y que pueden formar órganos y que obviamente tengan, ¿qué cosa? Tejidos. A eso nos estamos refiriendo. ¿Ya? Entonces, eso es, muchachos. ¿Listo? Entonces, como les decía, la histología vegetal, ¿no es cierto?, es básicamente la agrupación de células que les puedan formar tejido, ¿no es cierto? Pero esta histología vegetal, chicos, recuerden, solamente es en el caso de las cormofitas, específicamente, ¿no es cierto?, en el caso de las espermatofitas, ¿no es cierto?, y específicamente también en las pteridofitas, ¿ya? Estas van a tener tejido. Entonces, los tejidos dentro de una planta, muchachos, se van a dividir básicamente, ¿no es cierto?, en dos grupos muy importantes, ¿ya? Los tejidos embrionarios, ¿no?, o tejidos básicamente meristemáticos, y los tejidos definitivos o adultos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a básicamente cómo esté el proceso de formación de una planta, vamos a tener
tejidos meristemáticos o embrionarios y tejidos, ¿no es cierto?, adultos. Los meristemáticos tienen la capacidad de división durante toda su vida de la planta, ¿sí? Toda la vida en la planta, este tipo de tejidos se va a hacer básicamente, ¿no es cierto?, presente, ¿ya? Entonces van a estar ahí los tejidos meristemáticos, ¿no? Van a estar ahí, ¿listo? Entonces, estos tejiditos le permiten hacer tres cositas a la plantita. Crecer, les permiten crecer, les permiten también, por ejemplo, realizar, ¿no es cierto?, eh, crecer, desarrollarse, engrosar. Eso les permite hacer los tejidos meristemáticos, ¿ya? Pues que ellas tienen algo muy importante. Tienen una capacidad de división durante toda su vida, ¿sí? Entonces, a este grupo de células que forman parte de este tejido, chicos, se les llama, ¿no es cierto?, tejidos totipotentes. ¿Y qué significa que sean totipotentes? Nunca pierden su capacidad meristemática. Jamás, nunca pierden su capacidad de división celular. Siempre van a tener básicamente esa potestad de poderse dividir siempre. ¿Ya? Entonces, a eso básicamente se le refiere, ¿no es cierto? Con lo que estamos hablando de tejidos meristemáticos, ¿ya? De tejidos meristemáticos. ¿Quedó claro? ¿Listo? Entonces, los tejidos que siempre se pueden dividir y que pueden generar crecimiento en la planta son los tejidos meristemáticos, ¿ya? Los tejidos meristemáticos, ¿ya? Que también, ¿no es cierto? Está relacionado con los tejidos embrionarios. Se le puede decir meristemáticos o embrionarios, ¿ya? En cambio, los tejidos adultos o definitivos, chicos, como su nombre dice, ya es cuando la planta empezó a crecer, es cuando la planta está más madurita, ¿no? Tiene ciertas estructuras que también le permiten desarrollarse. ¿Quedó claro? Entonces, vamos a empezar con el tejido meristemático, ¿cierto? ¿Listo? Vamos a empezar con el tejido meristemático, ¿ya? Vamos a empezar con el tejido meristemático, ¿no? Hay algunos chicos que me están hablando al WhatsApp, ¿no? Les había enseñado, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a hablar entonces del tejido meristemático. ¿Con qué otro nombre se le conocía a los tejidos meristemáticos, chicos? Acabo de explicarles ahorita. Embrionarios. Embrionarios. No te olvides, tejidos meristemáticos o embrionarios, ¿ya? Esto es muy importante señalarlo, ¿sí? ¿Qué característica tenía la célula que participa o que es parte del tejido meristemático? Totipotente. Totipotente. ¿Y qué significa que sea una célula totipotente? Acá está, mira, ¿qué dice acá? No pierde su capacidad de división. De división mitótica. Una pregunta, ¿qué organelo de la célula tiene que ver con la división celular? ¿El flagelo o el núcleo? Núcleo. Obvio que es el núcleo. Por lo tanto, cuando tú observes un tejido vegetal, yo tengo acá imágenes de lo que hacía en la universidad. Esta no, acá está. Luego vamos a ver ya. Pero acá, vamos a ver esto, miren acá. Estos son células pintadas, ¿no es cierto? Esto es básicamente la raíz de una cebollita. Y las raíces están en constante crecimiento. Si están en constante crecimiento, hay bastante división mitótica. ¿Cierto o no cierto? Cierto. Esta división mitótica está haciendo que el organelo que tenga o que esté más desarrollado dentro de una célula vegetal, ¿qué sería? El núcleo. Por lo tanto, esos puntitos negros que tú estás viendo acá en estas imágenes, ¿qué serán, pues, chicos? ¿Qué serán? ¿Serán pecas o serán núcleos? ¿Qué creen que sean? ¿Pecas o núcleos? Chicos, si hablan sería chévere. Profe, no ha compartido la pantalla. ¿A qué lo he convertido? No, pero están viendo la imagen. ¿Se ve la imagen, sí o no? Ahora sí, ahora sí. Ah, ya.
¿sí? Ven acá, esos son núcleos, chicos. Son núcleos. ¿Por qué el núcleo está grande? Porque las células se están dividiendo. De ahí viene, pues, ¿no es cierto? Lo que decimos que son con división mitótica totipotentes. Entonces, vamos a imaginar que estamos en razonamiento verbal. Etimológicamente, la palabra meristemo deriva del vocablo griego que significa multiplicación. ¿Sí? Que significa multiplicación. ¿Ya? ¿No es cierto? Que significa multiplicación. Entonces, los meristemos, ¿no es cierto? Van a generar básicamente eso, chicos. Una multiplicación. Entonces, si tú y yo somos seres vivos, que estamos formados por células, cuando yo era bebito, tenía la misma cantidad de células que tengo actualmente, chicos. Cuando yo era bebito, guaguita, ¿tenía la misma cantidad de células que tengo actualmente? ¿Sí o no? No. No, Claro que no. Entonces, ¿por qué o por qué razón se ha incrementado el número de células dentro de mi cuerpo? ¿Cuál es la finalidad de que mis células se incrementen en número? ¿Qué ha generado dentro de mí eso? Chicos, El crecimiento, profe. El crecimiento es el claro. aumento de células dentro del cuerpo. Ah, ya, entonces, las células del tejido meristemático si se están dividiendo, para qué están haciendo eso? Para que crezca la planta. Claro, para que crezca la planta. ¿Ya? Para que crezca la planta. ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué está sucediendo, muchachos? El tejido meristemático tiene la finalidad de que la planta crezca. Eso es lo más importante que hay que entender acá. Entonces, la planta va a crecer gracias al tejido meristemático. Ya no hay nada más que decir, es lo más importante. Entonces, con esto, chicos, podemos deducir, ¿no? ¿Cuál será la función del tejido meristemático? ¿Mm? ¿Cuál será la función del tejido meristemático? ¿Mm? ¿Qué función tiene el tejido meristemático? Crecimiento Crecimiento. ¿De quién? ¿De quién, hijita? de las plantas, de las células, por aumento de las células. De las plantas. El crecimiento de las plantas. ¿No es cierto? El crecimiento de las plantas. ¿Me entendieron, chicos? ¿Quedó claro? Sí, sí, profe. Muy bien. A eso básicamente nos estamos refiriendo. ¿Ya? ¿Listo? A eso básicamente nos estamos refiriendo. Entonces, acá estamos viendo el crecimiento de quién? De las plantas. ¿Sí? Estamos viendo el crecimiento de las plantas, ¿no es cierto? Entonces, por favor, en tu cabecita, lo importante acá es decir, que las células meristemáticas están en constante división mitótica. ¿Qué significa eso? ¿Toti qué? Chicos, ¿qué significa? Que no pierden su capacidad de división. Pero ustedes están viendo la diapositiva. Si ven la diapositiva, ¿no? ¿Ven el puntito rojo? ¿Están viendo? Sí. ¿Y a qué dice ahí? Totipotentes. ¿No es cierto? Por lo tanto, ¿qué organelo tienen más desarrollado las células meristemáticas? El núcleo. núcleo. El núcleo. ¿No es cierto? Este tejido meristemático y embrionario puede dar origen a tejidos definitivos y adultos. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí. Y Exactamente. Ayudan, ¿no es cierto?, a producir tejidos definitivos y adultos. Cuando yo era un bebito y empecé a crecer y mis células se empezaron a multiplicar, me ayudaron a formar o a terminar la formación de mis demás órganos. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí. Claro Sí. que sí. Y eso genera el crecimiento en qué? ¿La planta crece hacia arriba, sí o no?
Sí, en longitud, y la planta en grosor o no. sí. El desarrollo de la planta. Por lo tanto, con todo lo que les acabo de explicar, muchachos, ¿alguien me puede decir, por favor, cuál es la función del tejido embrionario meristemático? El crecimiento, longitud y desarrollo de la planta. El crecimiento vegetal. Punto, se acabó. ¿Sí? El crecimiento de la planta. ¿Me entendieron, chicos? ¿Ya? ¿Listo? Esa es la función. ¿Me entendieron, chicos? Sí, sí, profe. Listo. Acá, ¿hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda por acá, por favor? Oye, ¿todo está bien? Sí, todo está bien. Sí, profe. Por favor, tienen que hablar, muchachos, ¿no? ¿Puede volver a explicar lo de totipotentes? Ya. A ver, escúchame, hija. Una célula totipotente es una célula genéticamente activa. Si decimos, Marcela, que una célula es genéticamente activa, decimos que su material genético, en este caso, ¿cierto? Su ADN, está en constante duplicación y replicación. Acá hay que explicar algo y aclarar algo muy importante. Cuando ustedes en biología se les ha explicado sobre el ciclo celular, ¿cierto? Recuerdan que es el ciclo celular, ¿no es cierto? ¿Saben qué es el ciclo celular, verdad? ¿Saben? Chicos, ¿qué es el ciclo celular? Esto soy. Ya. Voy a presentar al ciclo celular, ¿ya? O ya no les presento el ciclo celular. Sí. Ya. Esto soy. Chicos, hay que aplicar la biología en todo lugar. La biología no se aplica solamente en biología. La biología se aplica en todo. Todo lo que ustedes aprenden, como todos los cursos, se tiene que aplicar en la biología porque si no estamos mal. ¿Acá? Escúchenme, esto es llamado el ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? Es el periodo de vida que tiene una célula, pues chicos. Están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Ya, se ve la pantalla, ¿no es cierto? Bacán. Es el periodo de vida que tienes. O sea, tú tienes un ciclo de vida, en donde naces, creces, te reproduces y mueres, ¿cierto? ¿Listo? Eso Sí. básicamente, ¿no es cierto? Es eso básicamente, ¿no? Igual la célula. La célula nace, crece, se reproduce y muere. Lo mismo. Lo mismo hace la célula. Pero este ciclo celular tiene básicamente dos cosas muy fundamentales. Tiene básicamente, ¿no es cierto?, dos periodos. Uno llamado el periodo interfase, en el cual la célula empieza a crecer y desarrollarse, y dos llamado el periodo de división celular, donde la célula divide divide, ¿no es cierto?, o se divide. ¿Ya? El periodo de interfase, chicos, tiene, por favor, tiene básicamente tres fases. La fase 1, llamado G1, la fase S o fase sintética, y la fase G2, ¿no es cierto?, llamado GAP2. ¿Qué sucede para que ustedes entiendan qué significa totipotente? Este proceso tiene una finalidad, hacer que la célula se divida. Entonces, miren acá, en la fase G1 del periodo interfase, ¿cómo está la célula? ¿Está grande o chiquitita? Hablen. ¿Cómo está la célula? ¿Está grande o Pequeña. chiquitita? Está pequeñita. Chiquita. ¿Qué creen que va a hacer la célula para que se pueda dividir? A ver, ¿qué va a hacer la célula? ¿Va a quedarse chiquito o va a crecer? Va a aumentar su tamaño. Claro, Crece. aumenta su volumen celular. Entonces, para que aumente su volumen celular, la célula empieza a sintetizar proteínas, carbohidratos, lípidos. Por lo tanto, la célula empieza a aumentar su volumen celular.
y entra a la segunda, ¿no es cierto?, fase, que sería la fase S, ¿sí? Entraría a la fase S. ¿Y saben qué ocurre en la fase S? Mira, quiero que veas. Acácito va a aparecer algo, mira. ¿Qué ha aparecido? ¿Qué cosa es esto que ha aparecido? Que empieza con AD y termina en N. ADN. Allá, mira, un ADN acá. ¿Qué ha ocurrido con el ADN? Mira, otro ADN más se ha producido. Entonces, ¿qué ha ocurrido acá? Se ha duplicado. ¿Qué cosa se ha duplicado? El ADN. ¿Y para qué las células duplican su ADN? A, lo duplican porque está de moda, o B, lo duplican para dividirse. Para dividirse. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de una célula totipotente, ¿es una célula genéticamente activa, sí o no? Sí. Sí. En constante duplicación o replicación ¿de quién? De la célula. ADN. Del ADN. Del ADN. Con la finalidad de poder duplicar ¿qué cosa? Las células, ¿sí o no? E incrementar el número celular. ¿Y para qué vamos a incrementar el número de las células, chicos? ¿Cuál es la finalidad de incrementar el número de las células? Crecer. Crecer. Entonces, vamos a regresar a nuestra diapositiva de botánica, porque luego ustedes se emocionan, ¿no es cierto? Estamos acá hablando, ¿no es cierto?, del tejido meristemático, ¿ya? Y regresamos acá y estábamos hablando de las células totipotentes. Entonces, ¿puedo concluir que una célula totipotente es una célula genéticamente activa? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué significa que sea genéticamente activa? Ya saben, ¿ah? Que va a estar en constante división. ¿División de qué? Célula. De la célula, pero también está división de qué antes de la célula. Empieza ADN. con A y De su termina material en A. genético. Claro, chicos, eso es una célula totipotente. No se olviden de eso, ¿ah? ¿Ya? Ujú. ¿Me entendieron, chicos? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Ok? ¿Good? Sí. ¿Chévere? Sí, profe. ¿Chévere o no chévere? ¿Sí? ¿Chévere o no chévere? Si algo te digan chévere, pues, por favor. Chévere. Chévere, chévere, parceros, chévere. Chévere, parces. ¿Ya? Entonces, eso básicamente. Entonces, ya sabes que las células meristemáticas tienen la función de, ¿no es cierto?, o son responsables del crecimiento. ¿De qué crecimiento? Oye, a la hora. De la planta. Ah, ya, de la planta. Respondan, pues, chicos, por favor, respondan. ¿Qué hacen todo el día, aparte de hacer clases virtuales, estar sentados? Pues, chicos, ¿ya? Participen. ¿Acá? Listo, entonces ya sabemos qué es el tejido meristemático, ¿ya? Muy bien. Ahora, acá tenemos que recordar una cosa muy importante también antes de pasar al siguiente tema. ¿Sí? Es que hablar de la pared celular de las células vegetales. Ay, ¿cómo que de la pared celular? Tiene que ver con el tejido meristemático y el proceso de división celular. No entiendo. Te voy a explicar. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a hablar un poquito de la pared celular vegetal. ¿Ya? ¿Puede ser? ¿Podemos hablar un poquito de la pared celular vegetal? Sí podemos, ¿no? O se molestan, Sí. chicos. Sí. Ahora es necesario, porque si no les van a aparecer lagunas mentales en su cabeza, ¿no es cierto? Ya. Tú tienes que recordar que estamos hablando de células eucariotas. Eucas que forman tejidos. Por lo tanto, son del reino fungi, son del reino procaria o son del reino plantae. Chicos, Ay. plantae. Entonces, miren, vamos a hablar de la pared celular de las células del reino plantae. O sea, mira, de los hongos, recuerda que la pared celular tiene quitina, ¿no es cierto? Que está formado por el N-acetilglucosamina, por enlace beta 1,4 con N-acetilglucosamina, etcétera, etcétera, ¿no? Haciendo básicamente que esté semisegmentado. Bueno, eso no es lo que nos importa, ¿ya? En los vegetales es lo que nos importa. ¿Qué cosa tienen en los vegetales? ¿Qué hay en los vegetales, no es cierto? ¿Qué hay en su pared celular vegetal? Está formado por la celulosa. Y recuerda,
acá algo muy importante. Miren, chicos, acá estamos viendo dos células vegetales. Mira, dos células vegetales. ¿Ves esta cosita de verde que está ahí, ¿no es cierto?, alrededor? Esa es la pared celular. Y lo que está de rojo ahí alrededor, que sería la membrana celular. ¿Sí? Entonces, como que las plantas tienen la pared celular para generar, ¿no es cierto?, una forma a la célula y que el tejido esté compacto. ¿Acá? Pero acá estás viendo cómo está la pared celular. Está delgadita. Muy delgadita. ¿Quedó claro? Entonces, nosotros estamos intuyendo que estas células son jóvenes. Como tú comprenderás, ¿no es cierto? Eres joven. Son células jóvenes. ¿Y qué cosa tiene, pues, la pared celular de una célula joven? Ah, tiene específicamente, ¿no es cierto?, celulosa, hemicelulosa y peptato de calcio. ¿Ya? ¿Y dónde se va a presentar esto de la celulosa, hemicelulosa y peptato de calcio? Pucha, a ver, vamos a ver cómo es esta vaina de acá para que ustedes puedan entender. Mira acá, hijito. Esto que estás viendo acá de verdecito tiene básicamente un nombre. ¿Qué cosa tiene ese nombre? ¿O cómo se llama esto? Se llama pared primaria. ¿Sí? Primaria. ¿Quedó claro? Se llama pared primaria. Y la pared primaria es delgadita. Es delgadita la pared primaria. ¿Acá? Es delgadita esa pared primaria. ¿Listo? Y luego de la pared primaria, chicos, mira, acá está la pared primaria. ¿Qué cosa tiene esa pared primaria? Celulosa, hemicelulosa y peptato de calcio. Pero como esta célula y esta otra célula tienen que unirse, por acá tiene que haber algo que los una a las dos paredes celulares. ¿Y qué aparece? Pues aparece una estructura que tiene otro nombre. Esa estructura, chicos, ¿cierto? Se llama, casito vamos a poner, se llama lámina media. Lámina media. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Entonces, ¿qué células son jóvenes? Pues, Honger, ¿qué células son jóvenes? Que tienen básicamente pared primaria, ¿ya? Espérate, no te lajes, no te lajes, ¿ya? No te lajes. Ahorita te lo voy a explicar bien, tranquilo, tranquilo. Acá están las células meristemáticas, las células parenquimáticas y las células colenquimatosas. Cuando tú te des cuenta que todas estas células tengan pared primaria y lámina media, tú automáticamente dices una cosa. ¿Qué cosa? Las células acá están vivas. ¿Sí? Células vivas. ¿Cómo que células vivas? Espérate, no te emociones. Ya, entonces, ¿sí? Ustedes, me van a disculpar un ratito. Voy a prender la cámara ¿no es cierto?, de la presentación que estamos teniendo y voy a simular que yo soy una planta. ¿Ya? O mi mano va a simular que es una planta. Ya, chicos, por favor. ¿Sí? Entonces, obviamente todos estamos en cuarentena, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Honger, ese soy yo. Y, quiero que vean un ratito la imagen, ¿no? Donde estoy yo, ¿ya? Vamos a poner la imagen donde estoy yo. Ay, qué mal, qué mal. Listo. Muy bien. Mira, quiero que veas mi brazo, ¿ya? Escúchame. Mi brazo va a simular el tronco de una planta. ¿Quedó claro? El tallo de una planta, no tronco, tallo de una planta. Este tallo tiene tejido meristemático, tiene tejido parenquimatoso y tiene tejido colenquimatoso. Si este tallo tiene estos tejidos, las células que forman parte de este tejido tienen pared primaria y tienen lámina media. ¿Qué cosa hay en la pared primaria? Celulosa, hemicelulosa y peptato de calcio. ¿Qué cosa hay en la lámina media? Peptato de calcio. ¿Qué hace? Que las dos, van a imaginar que son las paredes celulares, se unan, fuertes, fuertes. Pero cuando las células que forman estos tejidos tienen pared primaria, el tallo, chicos, es flexible. Se puede mover a un lado a otro. ¿Sí? Es un tallo flexible.
Y cuando una planta tiene flexibilidad a nivel de su tallo, las células que conforman parte de este tejido, ¿están vivas o están muertas? ¿Qué dice ahí? Vivas. Están vivas, vivas. Entonces, ¿tú has visto un pasto? ¿Han visto un pasto, sí o no? ¿Conocen el Sí. pasto? El pasto, ¿eh? ¿Es flexible? ¿El tallo del pasto es flexible o es rígido? Flexible. 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 Por lo tanto, sus células que conforman sus tejidos tienen pared primaria o pared secundaria. Primaria. Primaria. Por lo tanto, las células que conforman sus tejidos, ¿están vivas o están muertas? Vivas. Vivas. Por lo tanto, ¿qué células o qué tejidos voy a encontrar en esta parte o en este tallo de este pasto? ¿Qué tejidos hay? Meristemático. Sigue. Está, sigue. ¿Qué Parenquimático. más? ¿Qué más? Parenquima. ¿Están entendiendo? ¿Sí? ¿Quedó bien? ¿Quedó claro? ¿Mm? Sí. ¿Hay alguna duda por acá? Listo. Ya, entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Mira lo que va a ocurrir. ¿Ah? Quiero que veas ahora lo que va a ocurrir. Mira lo que va a ocurrir. Resulta, parceros, que las plantas no siempre van a tener pared primaria. No. ¿Estás dándote cuenta acá en la imagen? Mira qué ha ocurrido con la pared. ¿Sigue delgadito o se ha engrosado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Mm? ¿Sigue delgadito o engrosado? ¿Qué ha ocurrido? A ver. Engrosó su volumen. Engrosó su pared celular. Entonces, ¿qué ha ocurrido acá, chicos? Este engrosamiento de la pared celular se debe básicamente a un proceso llamado lignificación. ¿Y sabes qué pasa? Pasa que aparece otra pared más. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir colocando lo que ya habíamos puesto, ¿no? La que está así hacia afuerita, ¿cómo se llamaba? Pared primaria. ¿Cierto? Pared primaria. ¿No? La que se encontraba, o la estructura que se encontraba para unir, ¿no es cierto? Esta cosita que unía, ¿no es cierto? Tanto a la pared primaria, a las dos paredes primarias. ¿Cómo se llamaba esta estructurita que unía? ¿Cómo se llamaba, muchachos? ¿Cómo se llama esto de acá? ¡Ah! Chicos. Lámina media. La media. Lámina media. Lámina media. ¿Viste? ¿Ya? Tengo la lámina media. Pues, perdón, chicos, me van ustedes a disculpar. Un momentito. Mami. Ay, perdón, mi mami me estaba llamando. Es que uno de mis parientes dio positivo a COVID y toda mi familia está en cuarentena. No salimos. Triste la vida. Pero yo no tengo nada. Estoy bien, ¿no? O tal vez soy asintomático, no lo sé. Pero bueno, hay que hacer caso nomás, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿esta era la lámina qué? La lámina media, ¿no es cierto? ¿Cuál era la función de la lámina media? ¿Qué cosa hacía la lámina media? Separar células. No separaba las células. Las unía. Claro. ¿Las unía a qué? ¿Qué cosa unía? A las células. ¿Pero qué partecitas de las células? ¿La pared primaria o pared secundaria? ¿Qué une? La pared primaria y la La secundaria. pared primaria, la pared primaria. ¿Ya? Entonces, mira. Entonces, ¿qué pasa? Ya tengo ahí la pared primaria y la lámina media. Pero, hacia el interior, chicos, hacia el interior de la célula, hacia el interior, muchachos, acá adentro, está creciendo otra pared más. Al interior, esa pared, ¿cómo se llama? Se llama pared secundaria. Y esta pared secundaria, chicos, tiene lignina. ¿Y sabes qué pasa cuando una célula tiene lignina? Se vuelve rígida, vuelve dura. Entonces, mira acá. Ahorita vamos a ver lo que hemos aprendido acá. Mira acá. Está la lámina media, ¿no? Había está ahí. ¿Qué sucede? La célula, de lo que estaba una célula joven, se vuelve una célula adulta. ¿Y qué cosa se vuelve la célula adulta? ¿Cómo está la célula? ¿Será flexible o se vuelve rígida? ¿Qué dice acá? Rígida.
¿Ya? ¿Por qué es rígida? ¿Qué es lo que tiene acá adentro para que sea rígida? Empezaba con lig y terminaba en lignina. Lignina. Lignina, ¿no es cierto? Entonces, mira los componentes de la pared celular. Tiene celulosa, hemicelulosa y peptato de calcio. Y mira qué ha aparecido. ¿Qué ha aparecido acá? Lignina. Lignina, lignina. Ya voy, ya salgo. Y esta lignina, chicos, ¿qué le da a la pared celular? Resistencia. Resistencia. ¿Y saben qué ocurre? Acá la célula estaba viva, ¿sí o no? Sí. Acá estaba la célula viva. ¿Sabes qué ocurre con la célula? Acá la célula muere. O sea, ¿hay células muertas en las plantas? Sí, parcero. Hay células muertas. Muere. Todo este protoplasma que está acá, chicos, todo este protoplasma que estaba acá, o sea, protoplasma quiere decir, ¿no es cierto?, citoplasma, y también quiere decir, ¿no es cierto?, y quiere decir, ¿no es cierto?, núcleo, todo empieza a desaparecer. Y todo ese espacio vacío, mira la diapositiva, se está empezando a llenar ¿de qué? ¿De pared primaria o de pared secundaria? ¿De qué se está llenando? ¿De qué se estará llenando, chicos? ¿De pared primaria o pared secundaria? ¿De qué se Secundaria. llena? De Secundaria. pared secundaria. Y si se va a llenar y se va a llenar y se va a llenar de pared secundaria, ¿qué va a ocurrir con todas las células y con todo el tejido? ¿Va a seguir siendo flexible o más rígido? Rígido. 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 Entonces voy a prender un poquito la cámara para que ustedes se den cuenta. Imaginen que es el tronco de un árbol. Es el tronco de un árbol. Pregunta, ¿es flexible el tronco de un árbol o es rígido? Rígido. Por lo tanto, las células que forman parte de este tejido acá, chicos, son células que tienen pared primaria o también tienen pared secundaria. Secundaria. Pared secundaria. Exacto, exacto. Cuando una célula tiene pared secundaria, ¿está viva o está muerta? Muerta. Muerta. ¿Se podrá dividir? No. 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 Cuando las células están vivas, como las parenquimáticas, las meristemáticas y las colenquimáticas, y tienen pared primaria, ¿se podrán dividir? Sí. Sí. Por lo tanto, piensa lo que te voy a decir, ¿ah? Las células parenquimatosas y colenquimatosas pueden recuperar su capacidad meristemática, ¿sí o No. no? No. No. Oye, escucha lo que te estoy diciendo. Las células parenquimatosas y colenquimatosas, están acá, son células vivas, ¿sí? Estas células vivas se podrían dividir, Sí. podrían recuperar su capacidad meristemática. Sí. Si este es el tallo de un pasto, y yo corto al pasto, le hago una herida, ¿esa herida está abierta siempre o se No. cicatriza? No. Entonces, ¿sabes qué Cicatriz. ocurre? Que las células del meristemo, perdón, que las células del parénquima que se encuentran acá y del colénquima se vuelven ameristemáticas y producen una regeneración, una cicatrización. Y eso es gracias a qué? A que estos tres grupos de células, chicos, tienen pared primaria. Por lo tanto, siguen siendo flexibles y pueden dividirse. En cambio, las que tienen pared secundaria, con bastante lignina, ya no se pueden dividir porque la célula está viva o está muerta. Muerta. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí. Entonces, Sí. cuando yo me voy a la corteza de un árbol y veo la corteza de un árbol, chicos, veo la corteza de un árbol, esas células que están alrededor de la corteza del árbol, ¿están vivas o están muertas? Están Muertas. muertas. Cuando me voy a la corteza de un tallo, de un maíz, ¿están vivas o están muertas? Vivas. 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 ¿Se dan cuenta? Ahí viene la importancia de la botánica, ahí viene la importancia de que ustedes apliquen todo lo que aprendan. Pues ustedes aprenden los cursos así separados como si fueran lagunas. Esto está mal. ¿Me entendieron, muchachos? ¿De esto quedó alguna duda? Por favor, han empezado sus dudas. Voy a un ratito ir a
a traer unas cositas. Por favor, ¿alguna duda sobre esto? Si lo pueden estar escribiendo. Ya vengo. Sí, profe. Sí, sí, no hay ninguna duda, riña, provocación, mecha, insulto. Todo quedó claro, ¿verdad? Profe, Dime. ¿qué organelo produce la lámina negra? Ah, ya, buena pregunta. A ver, chicos, si tú te das cuenta, la celulosa, la hemicelulosa y el peptato de calcio, ¿qué cosas son? Lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. ¿Qué son? Carbohidratos. Muy bien, se han dado cuenta, ¿no? No son ni lípidos ni proteínas, son carbohidratos. ¿Y en qué organelo las plantas sintetizan carbohidratos? Pero sintetizan, ensamblan los carbohidratos. ¿Quieren alternativas? ¿Mm? Sí, profe. A ver, A, núcleo. B, mitocondria. C, flagelo. D, aparato de Golgi. Mitocondrias. Golgi. Aparato de Golgi, chicos. Yo pensé que se iban a dar cuenta. Es el aparato de Golgi. Cuando una célula vegetal está terminando su proceso de división celular, aparece un proceso que se llama, básicamente, ¿no es cierto?, el tabicamiento, formando algo que se conoce como fragmoplasto, que está relacionado justamente con el aparato de Golgi y la producción de la pared celular. Entonces, todos estos componentes se producen en el aparato de Golgi, chicos. El aparato de Golgi es muy importante para las células vegetales, porque les ayuda a producir esas sustancias rígidas que forman parte de la pared celular. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bacán. Entonces, ¿alguna vez ustedes han escuchado explicarles? Porque yo creo que sí, todo biólogo les explica eso. Ustedes han hecho clases con la profe Lucero, muy buena. Plantas con crecimiento primario y plantas con crecimiento secundario. Cuando decimos que una planta, chicos, tiene crecimiento primario, aunque sea relacionado a la pared primaria, son las plantas que solo crecen en un año. Se les conoce como anuales. Y son plantas que tienen un tallo flexible o rígido. A ver, ¿qué será? Flexible. Ujú. Por lo tanto, la mayoría de sus tejidos tienen células vivas o muertas. Vivas. Exacto. Y las plantas que tienen crecimiento secundario, como los troncos y todo lo demás, Células muertas. claro, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Han entendido, no es cierto? Sí, sí, profe. Acá, entonces, cuando yo diga plantas con crecimiento primario, células vivas. Plantas con crecimiento secundario, células muertas. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Chévere. Profe, otra pregunta. Dime. ¿En qué fase del ciclo celular se produce la lámina media? Ay, ay, ay. No es que en la fase del ciclo celular, no es parte, la producción de la lámina media no es precisamente parte del ciclo celular, pero sí sería un proceso análogo. O sea, mientras está ocurriendo eso, se está sintetizando los componentes que van a formar parte de la lámina media. Esto es básicamente cuando ya termina, ¿no es cierto? O está a punto de terminar el proceso de telofase, ¿ya? Si terminamos botánica y un día me pongo chévere, les voy a enseñar mitosis, ¿ya? Estamos haciendo botánica, ¿no? Entonces, pero tiene que ver justamente con eso. Es un proceso análogo, ¿ya? Es un proceso análogo. ¿Acá? Hay un único organelo que no desaparece en la división celular de células vegetales. Es el aparato de Golgi. ¿Y por qué no desaparece? Porque tiene que producir el plasmoplasto en el proceso llamado tabicamiento para sintetizar la pared celular. ¿Ya? ¿Listo? Ujú. Entonces,
vamos a seguir avanzando, ¿ya? Con nuestras células meristemáticas. ¿Acá? ¿Ven la pantalla? ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Chévere, ¿no? Si hay dudas, preguntas, mecha, provocación, insulto, hablen, chicos. ¿Acá? Muy bien. Entonces ya estamos entendiendo, ¿no? Cómo es esta vaina del tejido meristemático. ¿Acá? Sabemos su función, sabemos por qué se están dividiendo, sabemos que su pared celular es primaria. ¿Y por qué les digo esto? Porque acá, si tú lees en un texto, en un libro, y te dicen que la pared celular de las células del tejido meristemático son delgadas, ¿a qué se debe eso? O finas. ¿Mm? ¿A qué se debe que serían delgadas o finas? Chicos, chicos, a que Profe, las ¿podría células repetir la pregunta, por favor? muy bien, ya respondió acá la señorita Lorena, que están vivas. ¿Y tienen pared primaria o pared secundaria? Primaria. Claro. Y si tienen pared primaria, son células vivas. Y si tienen pared primaria, son células vivas, ¿se pueden o no dividir? Sí. Por lo tanto, son totiqué. Totipotentes. Entonces, estás entendiendo, ¿ves? Entonces, mira, mira, las células del tejido meristemático son pequeñas, tienen formas poliédricas, varios lados, con paredes finas, pared primaria, célula viva, en Juan, ¿sí o no? Y vacuolas pequeñas y abundantes. ¿Estás entendiendo, no? Entonces, los tejidos embrionarios o meristemáticos, chicos, se van a dividir básicamente en tres grupos. Los meristemos, ¿no es cierto?, primarios o apicales, así les llaman primarios o apicales. Los meristemos secundarios o laterales, que posteriormente se van a dividir entre el cambión vascular y cambión suberoso. Y por último, vamos a hablar de los meristemos intercalares, ¿ya? Que acá no los han mencionado, pero hay tres tipos de meristemos. Apicales, laterales e intercalares, ¿ya? Entonces nosotros vamos a desarrollar los tres, no te preocupes. ¿Quedó claro? ¿Chévere? Sí, profe. Entonces, vamos a hablar del meristemo, ¿no es cierto?, primario o apical. Por favor, su nombre es meristemos primarios o apicales, ¿ya? Meristemos primarios o apicales, así se llama. ¿Listo? Meristemos primarios o apicales. ¿Ya? Listo. Entonces, un ratito voy a enjuagar la boca. A ver, vamos a hablar entonces de los meristemos primarios o apicales. Muy bien, dice. Son, básicamente, chicos, un tipo de tejido que se van a encontrar o van a provenir específicamente de la oósfera fecundada. Fíjense, ¿qué cosa es oósfera fecundada? Ya, escúchame. Resulta, chicos, que, a ver, nosotros cuando nos formamos, cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, ¿qué cosa forma? Un ¿Qué cigoto. forma? Ujú. ¿En las plantas también se formarán cigotos? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí. Claro. Ese cigoto que se ha formado, chicos, tiene que, o se relaciona directamente con otro grupo de células que también se llaman ósferas. ¿Ya? Entonces, la ósfera fecundada es el cigoto del que tú me estás hablando, pero en el caso de las plantas. Entonces, esa ósfera fecundada, chicos, se va a empezar a dividir sucesivamente. Se empieza, ¿no es cierto?, a dividir sucesivamente. ¿Ya? Entonces, si decimos que se va a empezar a dividir sucesivamente, ¿qué va a ocurrir? Pues estas divisiones sucesivas van a dar lugar, ¿no es cierto?, al tejido meristemático, ¿sí? Al tejido meristemático. Y este tejido meristemático va a dar origen al embrión, ¿sí? Va a dar origen al embrión.
Ya sabes que, Jonier, no te estoy entendiendo. ¿De qué estás hablando? Espérense, ¿ya? Casito se los voy a mostrar. Espérenme un rato, chiquis. Espérenme, parces. Acá está. ¿Ya? Espérenme un ratito. Ujú. Pero están entendiendo, ¿no es cierto? Sí están entendiendo, ¿no? O no me están entendiendo, chicos. A veces soy medio complicado, ¿no? No me entienden siempre. ¿Me están entendiendo? Hola. Chicos, ¿viven? Chicos, ¿viven? ¿Están ahí? Hola. Disculpe, tierra, a Luna. Luna, ¿están ahí? Hola, hola, hola. Hablen pues, hablen. Aleteen o digan algo. ¿Ya? No los escucho, pues. Si hay algo que no se entiende, hablen, oye, pregunten. ¿Ya? Como es la primera vez que les estoy enseñando botánica, todavía los voy a perdonar. Si ya les hubiera enseñado, ya, pues ya. No. No les, no les tendría paciencia. Pero les estoy teniendo todavía paciencia. Así que, no hay problema. ¿No? Vamos a ver. Acá. Entonces, ¿ven esto de acá? ¿No es cierto? Miren, esta es la flor. La flor de una planta. Están viendo la imagen, ¿no? De la florcita. Acá. Esta es la flor de una planta. ¿Ves esta cosita que está acá? Está más grande acá. Pues esto se llama el saco embrionario. Por acá, chicos, está entrando básicamente el polen, ¿cierto? Se conecta con la oosfera. Estos son los núcleos polares que se van a encontrar en el saco embrionario. Y esta oosfera, cuando recepcione a las células del polen, se va a empezar a producir la fecundación. Es lo que estábamos diciendo con la formación del cigoto, pues. Posteriormente, esta oosfera, cuando ya se fusione, va a empezar a dividirse. Se divide, formando, ¿qué cosa? El tejido meristemático o embrionario. Este tejido meristemático ya formado va a empezar a dividirse más todavía. Y cuando se empiece a dividir, mira qué ocurre con ¿no es cierto? Con la semillita, va a empezar la germinación. Empieza la germinación. Y estás viendo que de acácito, ¿no es cierto? Está empezando a salir, mira lo que sale, ¿estás viendo? Está saliendo como una especie de hojita, ¿no? Se llama primordio foliar. Primera hojita que está saliendo, miren de acá, de la semillita. Ese es parte del meristemo apical, también llamado caulinar, porque está relacionado con el tallo. Y esta raicita que está saliendo, mira de acá, está saliendo la raicita, ¿no es cierto? Ese se llama meristemo apical radicular. Pero claro, caulinar con el tallo, radicular con la raíz. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Entonces, lo que les acabo de explicar y decirles es que el tejido meristemático se produce en la ósfera. Cuando ésta, ya fecundada, empieza su proceso de división celular produciendo los meristemos. ¿Pero qué meristemos son los primeros que se producen? A, meristemos apicales o primarios. B, meristemos laterales o meristemos intercalares. ¿Cuál es el primer meristemo que se está produciendo? ¿Cuáles eran? ¿Hola? Los apicales o los primarios. Son los primeritos los que se producen. Entonces, en una planta madura, en esta planta de acá, una planta acá grande ya, ¿dónde tengo meristemos primarios y apicales? ¿En qué zonas tengo meristemos apicales, ¿no es cierto? Primarios. ¿Dónde? ¿Dónde hay? ¿Mm? Pueden, creo, ustedes anotar también que no les he inhabilitado, creo, la opción de poder anotar. A ver, alguien, por favor, ponga un punto, una raya. ¿Dónde habrá meristemos apicales primarios? En la plantita. ¿Dónde hay? Muy bien. Ahí está, muy bien. Uno en el tallo. ¿Y otro?
Y otro, falta un hito más, ¿dónde más? En las raíces. No te olvides, ¿ah? Los meristemos apicales, ¿no es cierto? Los meristemos apicales, primeritos se me están produciendo, ¿dónde, chicos? ¿No es cierto? En la punta de los tallos, en este caso le vamos a llamar, ¿no es cierto? Meristemo apical, ¿no es cierto? Meristemo apical caulinar, meristemo apical caulinar, y en las raíces que se llamaría meristemo apical radicular. Radicular. ¿Quedó claro? ¿Listo? ¿Se entendió claro? Acá, entonces activen sus micrófonos. ¿Qué significa meristemo apical caulinar? ¿Qué significaba meristemo apical caulinar? Ujú. ¿Y qué significa meristemo apical, ¿no es cierto? Radicular. ¿Qué significa? ¿Mm? De la raíz. ¿Entendiste? ¿Entendieron? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? Bacán, 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 bacán. ¿Ya? Entonces, estamos diciendo, ¿no es cierto? Que el embrión, o sea, la semillita, ¿no es cierto? Y más tarde, ¿no es cierto? La semillita, ¿no es cierto? Se produce, empieza a su germinación. Y más tarde, en ahí vamos a poder localizar las yemas o primordios, no te olvides, yemas o primordios, ¿no es cierto? Ubicados en el extremo de todo el cuerpo del tallo. Ahorita entonces voy a explicar qué es una yema o primordio, ¿ya? Yema o primordio. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ocurrir, no? Hemos dicho que la población meristemática se produce por consiguiente, al embrión, ¿no es cierto? Y más tarde han de localizarse en las yemas o primordios ubicados en los extremos del cuerpo de la planta. O sea, en los tallos y en las raíces. Llamados también como puntos vegetativos. Por favor, utilicen su pantallita. Muéstrenme dónde se encuentran los puntos vegetativos del tallo y los puntos vegetativos de la raíz. ¿Dónde hay? ¿Dónde están? ¿Mm? Oye, márquenlo pues con la pantalla. ¿No entendieron? ¿Mm? Chicos, ¿están ahí? Hola, parceros. ¿Dónde están por favor, los puntos vegetativos de la planta? ¿No entendieron? Ya. Chicos, ¿cuáles son? Marquen los puntos extremos de la planta. ¿Cuáles son los puntos extremos de la planta? ¿Dónde están? A ver. ¿Mm? Ya está, muy bien. Esos son los puntos, ¿no es cierto? ¿Esos qué son? Básicamente son, ¿no es cierto? Por decir así, hemos dicho que son básicamente los puntos extremos de la planta, en el cuerpo del tallo y en la raíz. Esos lugares específicamente también se pueden llamar puntos vegetativos. ¿Cómo les puedo llamar entonces a los extremos, ¿no es cierto?, de la planta? ¿Con qué otro nombre se les puede llamar? ¿Puntos qué? Hablen por favor. Punto vegetativo. Puntos vegetativos. Por lo tanto, la yema apical caulinar y la yema apical radicular se les puede considerar como puntos ¿qué?
¿qué? Punto vegetativo. Vegetativos. ¿Quedó claro? ¿Mm? Sí, profe. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ya. Listo. O sea, ¿por qué les explico esto, chicos? Porque en el examen, a veces a ustedes les gusta leer mucho y van a encontrar en algunos textos esta información. Entonces, pero ¿qué puntos vegetativos? What the fuck? ¿Cuándo van a hablar de eso? Entonces, ¿mm? Ya sabes a qué se trata. ¿Mm? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un poco encontrar la localización del tejido primario o del tejido apical. ¿Dónde se encuentran localizados estos tejidos, ¿no es cierto? Primarios o apicales. ¿Dónde se encuentran localizados? ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es básicamente ser un poquito más detallistas con esta partecita, ¿no? Ya tú sabes que la localización, ¿no es cierto?, del tejido meristemático primario o apical se encuentran en los puntos vegetativos de la planta o se encuentran en los extremos, ¿no es cierto?, del cuerpo vegetativo de la planta, que en realidad es lo mismo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Chicos? ¿Viven o no viven, chicos? ¿Sí o no? Acá. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, miren acá. Acá lo tenemos con más detalle, ¿ya? Miren acá. Listo. Acá tengo la localización del meristemo primario. ¿Esta yema apical es un punto extremo? ¿Es un punto vegetativo? ¿Sí o no? Sí. Acá, acá. Entonces, miren, esta yema apical la vamos a maximizar. ¿Sí? Vamos a imaginar que es un biólogo y te voy a llevar a la universidad. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agarrar esta yema apical de la planta y la vamos a cortar. La cortamos, ¡plac! Un cortecito le hacemos con un giletcito y lo llevamos al microscopio y vemos qué cosa hay en el microscopio. Así se ve la yema apical caulinar. Así se ve esa yema apical. Al microscopio estamos viendo, mira, el córtex del ápice caulinar. ¿Qué significa córtex? Que has cortado. ¿Sí? ¿No es cierto? Que has cortado. Ahí está el ápice caulinar, ¿no es cierto? Hemos cortado. Dos cositas que estás viendo ahí son las células vegetales, ¿no es cierto? Cuadraditas, mira. Entonces, ¿qué ocurre, chicos? Acá en este centrito, ahí sí todo donde estás viendo, se encuentra el meristemo apical caulinar. Característica de las células meristemáticas, brothers. ¿Qué cosas hacen las células meristemáticas? ¿Cuál es su característica? ¿Chiquis? ¿Qué significa potentes? Alta actividad, ¿qué cosa? Alta actividad mitótica. ¿Y para qué hacen alta actividad mitótica? Para la división celular, ¿ya? ¿Y por qué se dividen? ¿Qué cosas necesitan? Crecer. Crecer. ¿Ya? Necesitan, pues, crecer. ¿No? Necesitan, ¿no es cierto? Crecer. ¿Acá? Entonces, por favor, un ratito, quiero que miren la cámara que les he puesto ahí. No sé si se puede agrandar más. Ya. Necesito, escúchame. Vas a imaginar que acá en mi cabeza están, ¿no es cierto? Estas dos estructuras que estamos viendo en la diapositiva que se llaman primordios foliares. Esta estructura de primordio foliar está acá, esta es el primordio foliar. Este primordio foliar, chicos, te lo voy a hacer ver cuando veas el embrioncito, ¿ya? Estos primordios foliares son como las dos primeras hojitas de la planta. Cuando una planta empieza a germinar, sale como dos cositas que le están protegiendo, ¿no es cierto?, a la plantita, si alguna vez han visto. Que se llaman primordios foliares. Su misión es proteger al meristemo apical, que se va a encontrar por esta zona más o menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede?
Tengo acá el primordio foliar y tengo por acá el primordio foliar que tienen la misión de proteger al meristemo apical. ¿Acá? Entonces, acácito hay una célula, mira mi mano, va a ser una célula del meristemo apical. Esta célula es meristemática, por lo tanto es totipotente. ¿Qué hace una célula totipotente? Hablen, ¿qué hace una célula totipotente, chicos? ¿Qué hace una célula totipotente? ¿Crece la célula totipotente o se divide? Hablemos correctamente, por favor. ¿Qué hace una célula Sí, totipotente? Se se ¿Crece divide o se divide? mitotipotente. ¿Qué hace una totipotente? Se Se divide. divide. Mira, esta célula se dividió en dos. ¿Viste? Ahora, estas dos células van a volver, siguen siendo totipotentes, por lo tanto, van a volver a qué? a dividirse. Y se vuelven a dividir. Y siguen siendo totipotentes. ¿Y qué va a ocurrir? Sigan pues, chicos, se van a Crecen. volver a dividir. ¿No es cierto? Y siguen siendo totipotentes, se dividen, se Sí. dividen. ¿Y qué ocurre cuando las células de lo que estaba acá unita empieza a dividirse, 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 dividirse? ¿Qué ocurre con la planta? ¿Qué ocurre con la planta? ¿Qué está ocurriendo con la planta? ¿Qué está ocurriendo con la planta? Está creciendo. Crece, exacto, crece. Parceros. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, pero Sí. ¿Quedó claro? Oye, mira, hasta con efectos especiales te estoy explicando ya. Si ya con esto no entienden, ya, pues ya, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya, ahora te voy a explicar esto del primordio foliar, ¿no? ¿Qué cosa es primordio foliar? Y acá está, mira. ¿Tú has visto alguna vez una planta germinar, ¿no? ¿En tu colegio has hecho la germinación alguna vez? ¿Sí o no? ¿Han hecho o no la germinación? ¿Mm? ¿Alguna vez han hecho algo? ¿Han germinado algo en su colegio? Nunca han, ya, sí. Una Cuando una lenteja. plantita está empezando a germinar, salen así como dos hojitas. ¿Han visto? Cuando una plantita está empezando a germinar, salen como dos hojitas. ¿Han visto, sí o no? Esas no son hojas. Eso se llaman primordios foliares. ¿Y qué cosas están protegiendo acá dentro del primordio foliar? ¿Qué protegía el primordio foliar? Acá dentro, ¿qué hay? ¿Qué hay, chicos? ¿Qué hay? Hay dentro del primordio foliar, ¿qué cosa hay? El meristemo apical. ¿Y por qué hay que proteger al meristemo apical? ¿Qué hay ahí, P? Para proteger. ¿Por qué hay que proteger? ¿Qué va a permitir el meristemo apical? La crece, claro, pues chicos. Está protegiendo el crecimiento de la planta. Ujú. ¿Ya alguna vez han hecho botánica, chicos? ¿Han hecho alguna vez botánica? ¿Sí? ¿Se han hecho, no? ¿O no? Se han hecho. Se han hecho. Solo que tal vez ustedes no han estudiado, pues. Pero tienen que participar. La única forma que aprenden es participando. ¿Acá? Entonces estamos en acá, ¿no? Ya sabemos por qué está el meristemo apical caulinar. Está haciendo que la planta crezca. No olvides, los primordios protegen al meristemo apical caulinar. Entonces, estamos acá en la yema apical, en el extremo, en el primer punto vegetativo. ¿Cuál era el segundo punto vegetativo del que hemos visto? El segundo punto vegetativo que hemos visto, chicos. ¿Dónde hay? ¿Mm? En la raíz. Vamos a irnos ahora a la raíz. Acá está, miren, acá hay un punto vegetativo, acá hay otro punto vegetativo. Es el meristemo apical radicular, ¿no es cierto? Que también se le puede llamar subapical, ¿no es cierto? ¿Listo? Subapical. ¿Listo? Pueden utilizar ese término también. Entonces, lo mismito, vamos a agarrar y le vamos a hacer un corte a la raíz. ¡Plah! Un corte, y le vamos a llevar al microscopio y vamos a observar. Esto ya les he explicado una partecita, ¿no? Acá está. Acá tengo el meristemo, ¿no es cierto? Apical radicular. Oye, ¿qué cosas son esos puntitos de color negrito que están por toda la raíz? ¿Qué son? ¿Mm? ¿Qué son? ¿Qué son? Núcleos. ¿Y por qué los núcleos se están observando? ¿Mm?
¿Y por qué los núcleos están así tan grandes? ¿Por qué están grandes? Porque se están dividiendo, obviamente, ¿no? Entonces, muchachos, acá como las células se están dividiendo, lo mismo que les he dicho antes. Si se dividen, ¿qué ocurre con la raíz? ¿Crece o decrece? ¿Mm? ¿Qué ocurre? Crece. Pero la raíz de una planta, ¿hacia dónde crece, chicos? ¿Para el centro de la tierra o para el cielo? ¿Para dónde crece? Ah, ah, ah. Para abajo, hablen bien, para el centro de la tierra, para abajo, ajá, les voy a dar ahorita para abajo yo. ¿Ah? Entonces, imagínate que acá, mira, acá hay una roca. Imagínate esta cosa que acabo de poner en la pantalla, es una roca, ¿no? La raíz está creciendo, ¿sí o no? Está creciendo hacia el centro de la tierra. Es otro día les voy a enseñar, se llama geotropismo positivo, ¿ya? Otro día vamos a hablar de eso, ¿ya? Les voy a enseñar eso. ¿Listo? Es un geotropismo positivo ahí, ¿no? Entonces, todas las raíces siempre crecen hacia el centro de la tierra, excepto un grupo de plantas que otro día lo vamos a mencionar. Crecen hacia el centro de la tierra, se llama geotropismo positivo. Entonces, ¿te recuerdas que de antes, cuando hemos hablado del meristemo apical, ¿no es cierto? Del meristemo apical caulinar. El meristemo apical caulinar tenía cositas que lo protegían, ¿no? ¿Cómo se llaman esas cositas que los protegían al meristemo apical caulinar? ¿Cómo se llamaba? ¿Mm? Primordio foliar. Pregunta, ¿el meristemo apical radicular o el meristemo subapical tiene primordios foliares? ¿Tiene primordios foliares? ¿Sí o no? Así de frente. ¿Tiene o no primordios foliares? ¿Qué opina? ¿Hay primordios foliares? Vamos a observar entonces nuestra pantallita de la que antes estábamos viendo para ver si efectivamente pues hay eso, ¿no? A ver, vamos a ver si hay esas hojitas de lo que el joven nos estaba mencionando acá. ¿Hay o no hay? Mira, acá está el meristemo apical radicular. ¿Hay primordios foliares? ¿Hay como hojitas acá? ¿Sí o no? No, no hay. No tienen meristemos apical, no tienen ciertos primordios foliares. Entonces, si no tienen meristemos, ¿no es cierto? Si no hay meristemos, acá, perdón, no hay primordios foliares, ¿qué desarrolla el meristemo apical radicular para protegerse con el choque de las piedras, de las rocas? ¿Qué desarrolla? Pues va a desarrollar un grupo de células muy fuertes, chicos, que van a formar en la base de la raíz de la planta algo llamado con el nombre de caliptra o cofia. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la zona que protege al meristemo apical radicular? ¿Cómo se llama esa zona? ¿Cómo se llama esa zona? Cofia o caliptra. También le pueden llamar pilorriza. Tiene sus tres nombres. Cofia, caliptra y pilorriza. ¿Cuál es la función? Pues proteger contra los daños mecánicos causados por el suelo, ¿no es cierto? Al meristemo apical radicular. ¿Quedó claro? Tiene la función de proteger. ¿Entendieron, muchachos? ¿Quedó claro? Listo. Entonces, ¿están entendiendo, no? Por lo tanto, la planta crece hacia arriba y la planta crece hacia abajo, ¿sí o no? ¿Estamos hablando de un desarrollo en grosor o de un desarrollo longitudinal? ¿De qué estamos hablando, chicos? Longitudinal. Longitudinal, ¿no es cierto? Pero eso es cuando hemos hablado de parte, ¿no es cierto?, del embrión. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a detallar algo más. Resulta que tú has visto alguna vez las plantas, has visto las plantas, y te has dado cuenta de la presencia de estas cositas que estás viendo acá, ¿ves? Están ahí vamos a borrar esto, ¿no? ¿Ya está? ¿No? Estás viendo estas cositas que están ahí alrededorcito, de entre hojita y hojita, hay así como unos puntitos, ¿has visto? Que están sobresaliendo, hay como unos pequeños de brotes.
¿Han visto o no han visto? ¿Sí? ¿Han visto o no han visto alguna vez en las plantitas? Hay que observar las plantitas. Esas cositas que tú estás viendo ahí, chicos, las cositas, se llaman yemas axilares. ¿Quedó claro? ¿Cómo se llaman ellas? ¿Yemas qué? ¿Yemas qué cosa, chicos? Axilares. ¿Cierto? Entonces, esas yemas axilares, chicos, también pueden generar el crecimiento longitudinal, ¿no es cierto?, de las plantas. ¿Sí? ¿Y por qué el crecimiento longitudinal? Porque de la yema axilar, de esta yemita, puede crecer un tallo, puede crecer otra rama. Y esto va a generar pues, crecimiento longitudinal de la planta. Sí se está entendiendo, ¿no? Se está comprendiendo lo que les estoy diciendo. Entonces, miren acá. Acá yo en el cuerpo vegetativo de la planta tengo yemas axilares. ¿Estas yemas axilares pueden dar origen a otros tallos? ¿Sí o no? Acá. Listo. ¿Y esos tallos van a generar crecimiento en grosor o crecimiento longitudinal de la planta? ¿Longitudinal o en grosor? Por favor. Longitudinal. Longitudinal. Todavía tranquilízate. Estamos hablando de longitudinal. ¿No? Ahorita vamos a entrar al grosor. Tranquilízate. Longitudinal. ¿O tú has visto una planta que solo tiene un tallo nomás crece? No, pues le crecen casi otras cositas más y a la planta. ¿Han entendido? ¿Quedó claro? Sí, profe. Chévere, chicos. Chévere, chévere. Entonces, eso es básicamente lo que hemos aprendido con el tejido meristemático primario o apical. ¿No es cierto? Meristemo, ¿no es cierto? Primario o apical. ¿Bacán? ¿Quedó alguna duda sobre esto? ¿Acá hay alguna sugerencia? ¿Alguien tal vez quiera hacer un comentario, agregar algo? Tal vez me he olvidado. O no sé. ¿Mm? Profe, una consulta. Dime. ¿El acodo floral es también considerado como punto vegetativo? ¿Perdón? ¿El acodo floral es considerado también como punto vegetativo? Claro, también se le puede considerar como punto vegetativo. Mm, Hay muchos términos que en botánica se utilizan, ¿no? Por ejemplo, ahorita acaba, por ejemplo, mencionar como acodo floral, ¿no es cierto? Sí, profesor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ese clodo, el aclodo floral, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, básicamente se le puede considerar un cuerpo vegetativo, pero específicamente en un grupo de plantas, como en el caso de las orquídeas, ¿no? Que se pueden utilizar también para generar como una especie, ¿no es cierto?, de propagación en las plantas. ¿Listo? Entonces, hay una técnica de propagación de plantas por medio de acodos florales, ¿no? Entonces, eso específicamente en el sembrado de las orquídeas. ¿Y por qué es muy importante recordar esto también del acodo floral? Porque resulta que en este caso también va a ser relacionado con un meristemo primario, porque primero va a originar la producción de raíces. ¿Han visto cómo se hace un acodo floral alguna vez, muchachos? Sí. Chicos, ¿han visto? El joven sí. ¿El resto ha visto un acodo floral? ¿Han visto? ¿Alguna vez han hecho un acodo florales? ¿Nunca? ¿Nunca es vida? Esto es triste, soy. Lucha, cuando era chivolo era una persona que... A ver, acodo floral. Era un chivolo que experimentaba en la universidad, hacía muchos experimentos con acodos florales. A veces resultaba, a veces no. Pero he visto que muchos de mis compañeros en la universidad, tengo varios que son botánicos, y hacían bastantes acodos florales con quién. Hacían bastantes acodos florales con orquídeas. Y les resultaba, chicos, hasta es un negocio. ¿Saben cuál es la planta más bonita del planeta, no es cierto? La orquídea. ¿Y sabes qué país tiene bastante cantidad de orquídeas? El Perú. No sabían seguro eso. Perú fue el campeón en orquídeas. Ya, acá está, le vamos a ver el acodo floral. Ahí está. ¿Qué es un acodo floral? Es una técnica
que hace que se retire una parte del tallo, se retira el tallo. Automáticamente cuando se retira el tallo, se le agrega una especie de plantas, una cobertura vegetal, y pues se hace básicamente una envoltura con medios de plástico, como estamos viendo acá. Entonces, ¿qué sucede? Que la planta va a empezar a producir raíces en esta zona. Va a producir raíces. Entonces, si estamos hablando, ¿no es cierto?, de que está produciendo raíces, esa zona inducida por el acodo floral se le puede considerar un cuerpo vegetativo, ¿sí o no? Chicos, ¿están ahí? Claro que sí, claro que sí. Pero acá hay que hacer la aclaración muy importante. Este proceso de acodo floral es un proceso natural. ¿O las No. plantas hacen solas? Claro que no. Por lo tanto, este proceso, al no ser natural, pues chicos, se le puede considerar un cuerpo vegetativo, pero no es importante para el estudio de la botánica, más sí para la propagación vegetativa. Y obviamente esto del tema del acodo floral no podría entrar como una pregunta de examen justamente por esa razón. Porque, obvio, no es parte, ¿no es cierto?, de la planta, ¿no? ¿Los acodos florales pueden originar cuerpos vegetativos? Claro que sí. ¿Se entendió? Ujú. ¿Sí? ¿No entendí? Ah, ya, ya, Sí, profesor. ya. Chévere, chévere, chévere. ¿Entonces acodos florales? No, estoy investigando, estoy estudiando orquídeas un poco. Ah, Por estás eso. estudiando orquídeas. ¿Y qué orquídeas ya estás cultivando? ¿Ya has cultivado orquídeas? No, ahorita estoy en Lima. Ah, Cuando estás regrese en justo voy a Lima. empezar a... Con razón, pues estás traficando plantas tú, y como ves, en Lima se hacen así, ¿no? No, profe, es para mi huerto, nada más, para mi jardín. Así. ¿Y las orquídeas que estás cultivando son orquídeas composteras? ¿Son con sustrato? ¿Cómo es? ¿En dónde están creciendo tus orquídeas? No, ahorita no. Estoy pensando ir a una ruta por de viaje y conseguir orquídeas silvestres. La finalidad de los acodos florales, hija, es pues hacer propagación vegetativa. Hijo, profe. No, no, perdón, acá hay una pregunta de la señorita Flor Marcelo. Flor Marcela, perdón. Me está confundiendo, ¿ah? De Flor Marcela. Esto que están viendo acá es pues, chicos, agarrar una rama de la planta y hacer que esta rama de la planta produzca raíces. Esa es la técnica de acodo floral. Que acaba de hablar el joven, ¿no? Eso es lo que les acabo de explicar. Pero él está haciendo esto para hacer una propagación vegetativa, o sea, va a agarrar varias ramas de una planta y va a generar que las ramas produzcan raíces. Y esto con la finalidad de realizar una propagación vegetativa, o sea, que una planta produzca varias plantas. ¿Ustedes me entienden? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Eso, es una propagación vegetativa, pues, una forma, ¿no? Que utilizan los agrónomos, también algunos biólogos por ahí, ¿no es cierto? Listo, eso es. ¿Acá? Oye, pero miren, ¿cómo entender la funcionalidad de los meristemos nos ayuda a entender esto de los acodos florales? ¿Ves? Si no hubiéramos hablado de los meristemos, así a detalle, pues obviamente no hubiéramos podido entender lo del acodo floral, ¿cierto? ¿Se dan cuenta, no es cierto? Por eso vuelvo, siempre insisto que es muy importante que ustedes siempre mezclen todo lo que se les enseña, porque si ustedes separan los conceptos, no les va a servir de nada, chicos. Apliquen todo lo que ustedes aprenden. Muy bien. Por lo tanto, los meristemos primarios o apicales, dígame falso y verdadero, son, ¿no es cierto?, o pueden ayudar a la formación del cuerpo primario de la planta. Falso o verdadero. ¿Cómo es? Chicos, verdadero. Y cuerpo primario, recuerda, raíz, tallo y hoja. Fuerte, raíz, tallo y hoja, ¿no es cierto? Muy bien. Los, falso y verdadero, chicos. Los meristemos primarios o apicales se sitúan en los ápices como las zonas terminales y extremos de los tallos, como yemas y la raíz.
verdadero, ¿cierto? La función del meristemo apical primario es básicamente, ¿no es cierto?, del crecimiento en grosor o longitudinal de la planta. ¿Mm? O estoy preguntando si ayuda a ayuda al crecimiento en longitud o en grosor. Longitudinal. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí. ¿Hay alguna duda? Creo que no, ¿cierto? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a hablar ahora del segundo grupo de meristemos. Los meristemos, ¿no es cierto? Laterales, o también llamados meristemos secundarios. ¿Ya? Meristemos laterales o secundarios. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de esos meristemos laterales o secundarios. ¿Ya? A ver, para poder hablar un poco de los meristemos laterales o secundarios, muchachos, lo que tenemos que hacer en este casito es básicamente, ¿no es cierto? Buscar una figura adecuada. ¿Por qué? Tú ya ve imaginándote que el meristemo lateral o secundario, chicos, el meristemo lateral o secundario me va a permitir el crecimiento en grosor de la planta. ¿Sí? Me va a permitir el crecimiento en grosor, ¿de quién les dije? De la planta. ¿Listo? El crecimiento en grosor de la planta. Eso me ayuda, ¿no es cierto?, a producir el meristemo, ¿no es cierto?, lateral o secundario. Crecimiento en grosor de la planta. El longitudinal me ayudaba, ¿no es cierto?, a generar el crecimiento, ¿sí?, en longitud. El lateral o secundario me va a permitir a generar un crecimiento, ¿no es cierto?, ¿en qué? ¿En qué les dije? En grosor. En grosor. ¿Acá? Entonces, para poder entender esto, vamos a hacer les voy a mostrar una imagencita, acácito, ¿no es cierto?, en la diapositiva, para que ustedes puedan entender de mejor forma todo este proceso, ¿ya? Muy bien. Entonces, la botánica es muy amplia, es muy genial la botánica. Yo iba a ser botánico, pero luego me arrepentí porque vi que la ecología era más chévere. Entonces decidí ser ecólogo. Soy biólogo ecólogo. Ujú. Lo bueno del ecólogo es que somos todólogos, todo tenemos que saber, si no, no podemos interpretar la interacción de biocenosis y biotopo, ¿no? Listo, pero es chévere la biología, es bacán. Ahora los biólogos estamos de moda, ¿sí o no? ¿Cuál es la ciencia que va a salvar y va a descubrir la vacuna para el coronavirus? ¿Quiénes creen que van a descubrir la vacuna para el coronavirus, chicos? A ver, ¿los médicos? No, los médicos solo sirven para decirte 15 días en tu casa, tomas tu paracetamol, tomas tus 2 litros de agua y luego sales de tu cuarentena, ¿no? Somos los biólogos que están utilizando los principios de la biología molecular, la replicación y transcripción del ARN y obviamente todo el dogma central de la biología que está en favor de toda la humanidad. Así que obviamente estamos en la elixis, ¿no?, de la biología. Por eso que venga otra pandemia más, ¿sí o no? Mentira, chicos, mentira, es una broma, ¿no es cierto? Listo, no sé, es una broma. Oye, pero Perú no se queda atrás. Lo que ha hecho la Universidad Cayetano Heredia con los biólogos moleculares de la Cayetano en descubrir una prueba molecular rápida, uf, Perú es otra cosita. Ni a los chinos, ni a los rusos, ni a los gringos se les ha ocurrido probar o crear una prueba rápida molecular. Y Perú lo ha hecho. Y Perú lo ha hecho. Sí, ahorita la investigación que están haciendo también en Cayetano Heredia con esto de las inmunoglobulinas que producen las gallinas, ¿no es cierto? Las inmuno M y las inmuno G, también son muy importantes porque de acá a un tiempo vamos a tener vacuna Made in Perú. Estar buscando las vacunas de Oxford, la vacuna china, la vacuna rusa, nada. Todo es peruano. Así que sentirse peruano es otra cosita, diferente, ¿sí o no? Y son los biólogos los que están haciendo eso. Así que, amiguitos,
Piénsenlo bien, ¿ah? Después no los quiero ver ahí con su pancarta del MINSA haciendo su huelga ahí fuera de los hospitales. No hay EPPs, no hay EPPs, ¿no es cierto? Ya, mentira, chicos, es una broma nomás. No se suiciden, ¿ya? No se suiciden. ¿Listo? Muy bien, ya. Es solamente un comentario con cachita, pero solo es bromita, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco del meristemo lateral o secundario. Ya les decía que el meristemo secundario lateral, el meristemo lateral o secundario, ¿qué cosa origina? El crecimiento longitudinal o en grosor de la planta, chicos. En grosor. Hablen, en grosor de la planta, ¿no es cierto? En grosor de la planta, ¿no es cierto? Entonces, por favor, que es muy importante, ¿no es cierto? Una planta siempre tendrá que engrosar. ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? ¿Una planta siempre engrosa o la planta ve cuándo engrosa? ¿Cómo es? ¿Engrosa siempre o engrosa cuando le conviene? ¿Cómo es? Apúrense, chiquis, tienen 9 minutos. ¿Mm? No siempre va a engrosar, no siempre engrosa. Vamos a decir que va a engrosar cuando la planta lo exige, cuando la planta lo necesite. Una planta engrosa cuando la planta lo necesite, no va a engrosar siempre. No es que siempre va a estar engrosando. O tú has visto un pasto gordo así, bien gruesazo. ¿Han visto? No, ¿no es cierto? Entonces, las plantas engrosan cuando lo exigen. Nada más. Listo. Es decir, son responsables del crecimiento en grosor y espesor de tallos y raíces. Pregunta, ¿las hojas engrosan? ¿O las hojas engrosan? ¿Tú has visto una hamburguesa de hoja? Así con varias capas y muchas cremas. No, no es cierto. No, no, pues no, no es cierto. Solo es en tallos. ¿Y dónde más me has dicho? ¿Dónde más has dicho? Tallos y raíces. No te olvides de eso, ¿ah? Acá está, mira. Tallos y raíces. Lo que estamos diciendo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, se disponen paralelamente, chicos, en los lados de los tallos y raíces, ¿no? Ahorita vamos a ver esto, ¿ya? Paralelamente, dice. ¿Acá? Muy bien, chicos. Entonces, se considera dos tipos de meristemo lateral o secundario, ¿cierto? Dos tipos de meristemos, ¿no es cierto? Secundarios o laterales. El primer tipo, ¿sí? Es básicamente conocido, espéreme, que su chat está tapando un poquito las funciones. Ay, para hacer hace tiempo que no enseño botánica. La primera vez que enseñé botánica fue en la Academia Raimond. La segunda vez fue en la Academia Raimond. Y la tercera, no hay la tercera. Están haciéndome recordar lo que avancé en la universidad. El primer tipo de meristemo, ¿no es cierto? Secundario lateral, se llama cambium vascular. ¿Cierto? Cambium vascular. Ya. Al que me responda, ¿de qué está hecho el cambium vascular? ¿Sí? Le invito un octavo de pollo cuando termine el aislamiento social. ¿Qué cosa tenemos ¿no es cierto?, en el cambium vascular? ¿Qué cosa tenemos? Allá está el tejido conductor. ¿Y qué cosa tiene pues, el tejido conductor, chicos? ¿Qué tenemos en el tejido conductor? ¿Qué tenemos en el tejido conductor, chicos? ¿Qué tenemos? Gilema. ¿Y qué más? Y el floema, ¿cierto? ¿Qué cosa transporta el gilema? ¿Qué transporta el gilema? ¿Se acuerdan? ¿Qué transporta el gilema? ¿Qué transporta el gilema y qué transporta el floema? Nicole, ya te has ganado ya, ¿cómo se llama? Una papita y la mayonesita en bolsa. La savia bruta, ¿no? ¿Y qué transporta el floema, Nicole? La savia elaborada, ¿no es cierto? Listo, muy bien. Nicole, te has hecho acreedor a solo la puntita del ala del pollo a la brasa. ¿Ya? Si sigues participando, vas a ganar todo el octavito. ¿Acá? Estamos bien entonces, ¿ya? Entonces, chicos, el cambium vascular tiene que ver con el xilema y el floema. No te olvides de eso, ¿ah? Tiene que ver
con el xilema y el floema. Por eso dice vascular, ¿cierto? Por eso dice vascular. Xilema y floema. ¿Va acá? Entonces, el xilema crece hacia, o va a irse hacia el interior, y el floema se va a ir al exterior. Y entre los dos, o sea, entre el xilema y el floema, va a aparecer algo. Sí, amarillo va a aparecer algo acá. Ese algo amarillo que aparece entre el xilema y floema, chicos, se llama cilindro central. ¿Cómo se llama? ¿Cilindro qué? ¿Cilindro qué? Chicos, hablen pues, parceros. ¿Qué se llama? Cilindro central. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a ver esa vaina. ¿Cómo es eso, Honger? Mira, mira acá. Miren acá. Vamos a imaginar que le vamos a hacer un corte a un tallito. He hecho un corte. ¡Plac! Lo he llevado al microscopio. Miren, chicos, esto de rojito, ¿qué es? ¿Qué dice acá? Hablen, hablen. ¿Qué es? ¿Qué es? Xilema. El xilema. ¿Y lo que está de verdecito, qué es? Floema. ¿Qué es? El floema. ¿No es cierto? Es xilema y es floema. ¿Cierto? Luego vamos a ver en un tejido vegetal cómo es básicamente la forma del xilema y floema, ¿ya? Pero miren, miren, miren acácito, ¿no? Tengo acá el xilema y tengo el floema. Esto es cuando una planta tiene un tallo primario. Por lo tanto, la planta con tallo primario es flexible o rígida. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya saben ustedes eso, ¿ah? Flexible. Flexible, ¿no es cierto? Pero el tallo es flexible, estará grueso o delgadito. ¿Cómo es? Delgado. Y nosotros sabemos que estamos haciendo meristemos laterales o secundarios. Por lo tanto, ¿qué tiene que ocurrir con el tallo, chicos? ¿Seguir delgado? ¿O qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a engrosar. Exacto. Y ese engrosamiento, chicos, va a producir un componente que se va a generar entre el xilema y el floema. Entonces, ¿qué está haciendo? Entre el xilema y el floema se produce un componente acá. Esos tejidos que están acá cambian. Y por lo tanto, que como cambian, ¿cómo se llama? ¿Cambio qué? Vascular. ¿Y por qué se les llama cambio vascular? Porque están pues entre el xilema y floema. Van a cambiar, se llama cambio vascular. El tallo primario empieza, mira, a generar, ¿qué se está produciendo? Mira, entre el xilema y el floema, que dice el cambio interfascicular. Se está produciendo como una especie de tejido entre el xilema y el floema. ¿Recuerdas que acá hemos dicho, ¿no? Que el xilema secundario hacia el interior, no te olvides, ¿ah? Y el floema secundario hacia el exterior. ¿Cómo es esto, ya? Acuérdate eso, ¿ah? Acuérdate eso, ¿ah? Por favor, acuérdense. ¿Listo? Entonces voy acá, digo. Pues chicos, el xilema, ¿hacia dónde tenía que crecer? ¿El xilema? Chicos, ¿el xilema hacia dónde iba? Chicos, ¿el xilema hacia dónde iba? ¿Xilema interior o exterior? ¿Cómo era? Interior. Chico. ¿Ah? Xilema. Interior. ¿Y floema? Hacia el exterior. Y pregunta, ¿el xilema está creciendo hacia el interior, sí o no? ¿Sí o no? Mira. ¿Crece o no? Sí. ¿Y el floema estará creciendo hacia el exterior, sí o no? Sí. Generando ese crecimiento, chicos, el tallo secundario de la planta. Entonces, ¿qué ocurre cuando ya hay un tallo secundario en la planta? Mira acá, pues, parcero. Todo esto de rojo, ¿qué cosa será? Xilema o floema. ¿Qué fue? ¿Qué será? Xilema o floema. Lo de rojo. Xilema. Pero todos los xilemas ya están unidos, ¿sí o no? Chicos, todos los xilemas están unidos, ¿sí o no? Como que han generado un nuevo componente, ¿sí o no? Este xilema, ¿tú qué crees que sea? ¿Será xilema primario o ya será un xilema secundario? ¿Qué dice acá? Secundario. ¿Y hacia dónde está creciendo? ¿Hacia el interior o hacia el exterior?
¿Hacia dónde está creciendo? Hacia el interior de la planta. ¿Y el floema hacia dónde está creciendo? Hacia afuera. Hacia el exterior. Entonces voy a prender un ratito la cámara para hacer la animación, ¿no es cierto? Ustedes puedan entender. Escucha. ¿Cómo hacemos? Ya, listo, ya sé cómo. Vamos, ustedes disculpa. Este es un tallo primario, ¿no es cierto? Xilema al interior, floema hacia el exterior. Entonces el tallo primario, el xilema primario y secundario se transforman a xilema secundario y primario, ¿sí o no? El xilema secundario, ¿hacia dónde crece, chicos? ¿Hacia el interior de la planta o hacia el exterior de la planta? El secundario. Chicos, ¿hacia el interior o exterior? Xilema secundario. Interior, hacia el interior. ¿Y el secundario? Perdón, ¿y el floema secundario? ¿Y el floema secundario? Hacia el exterior. Entonces, este tallito de lo que era delgadito, ¿qué va a ocurrir cuando el xilema crezca al interior y el floema hacia el exterior? ¿Qué ocurre? ¿Se vuelve más delgadito o más grueso? Grueso, engrosamiento, pues, parceros. Exactamente, eso ocurre, pues. Y miren acá, se ha producido entre el xilema y el floema secundario, ¿no es cierto? Básicamente una zona de cambio entre los dos. En el tallo primario estaban juntos el xilema y el floema, ¿sí o no? ¿Han visto? En el tallo primario, el xilema y el floema estaban juntos. Pero en el tallo secundario, el xilema y el floema están divididos. ¿Quién los ha dividido al xilema y floema? ¿Quién está dividiendo al xilema y floema secundario en el tallo secundario? Ahí está, chicos, acá está, mira, con la manito, miren, estoy moviendo ahí. El cambium vascular. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cómo es eso posible, Joñer? ¿Cómo es esta brujería? ¿De qué se trata toda esta vaina de acá? Mira, acá está. Todo lo que está ocurriendo en esta zonita lo vamos a maximizar, mira. Grande está acá. ¿Viste? Este es el xilema secundario. Este es el floema secundario. El xilema secundario siempre ¿para dónde crece, chicos? ¿Crece hacia adentro o hacia afuera? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hablen. Hacia adentro. ¿Y el floema secundario? ¿Y el floema secundario? Afuera. Y el cambio vascular, mira, el cambio vascular, quiero que veas acá. El cambio vascular, chicos, también, el cambio vascular, ¿se quedará así o también crecen las células del cambio vascular? ¿Quedará así o también están creciendo? Quiero que veas acá, mira. Acá hay 2, acá hay 4, acá hay 3, acá hay, ¿no es cierto? 5, 6, más y más. Y está engrosando el tallo. ¿Quedó claro? ¿Me entendieron? Sí. Listo, chicos. Bueno, por mí, ha sido un gusto hacer clases con ustedes. Nos quedamos en esta parte. Nos hemos tirado 2 horas solo hablando de meristemo, pero así es la vida. ¿Ya, chicos? Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, y si sobrevivo también. ¿Ya? Gracias, profe. Listo, chicos. Estoy para ayudarles y servirles. Mi nombre es Jonger Hardy Zapata. Yo soy biólogo de profesión. Bueno, estas clases las he grabado y las voy a subir a YouTube, si ustedes quieren volver a repasar. ¿Ya? Muy bien, cualquier cosa que ustedes necesiten por medio del profesor Andrei, gracias a la Academia Raimondi por darme este espacio y esta oportunidad de poder hablar de la ciencia más divertida de todas, la biología. ¿Ya? Chao, chicos, cuídense mucho. Profe Andrei, ¿está ahí usted? Listo, profe Jondier, gracias. ¿De qué, Excelente. profe? Cuídese mucho. Listo, profe. Sí.